Hola hermanos, el día de hoy, 14 de octubre del 2020, es miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día de San Calixto I, Papa y Mártir. Miren, es muy importante este nombre de San Calixto en el Liber Pontificalis, que es uno de los elencos más antiguos de santos y de papas. Aparece junto con San Pedro. Es muy importante su figura. Se supone que nace alrededor del año 155. Era esclavo. Cuidado, era un esclavo. Y fíjense, poco a poco progresa. En aquel tiempo había algunos de los esclavos que eran más preparados incluso que los que eran libres, ¿no? Y él pues va avanzando, se le encomienda, el Papa Seferino le encomienda el cuidado de uno de los cementerios, de una de las catacumbas en Roma. Por eso esa catacumba se llama la Catacumba de San Calixto. Es una de las más famosas, pero él no está enterrado ahí. Y bueno, llega a ser un liberto, es decir, un esclavo que ha sido liberado, y llega Papa en el 217. Pero Hipólito, que es de hecho la fuente más importante que tenemos en contra del Papa Calixto, va a escribir unas cosas, se opone a eso, como va a ser que uno que fue esclavo ahora va a ser Papa, y entonces hasta se hace nombrar Papa. Entonces es el primer antipapa de la historia, Hipólito, evidentemente, no Calixto. Y hoy en día hay un montón de antipapas, sí, un montón de esos que andan diciendo que el Papa está aquí, que el Papa está allá, que no sé cuánto. Miren, esta gente que no tiene sentido de iglesia, yo no sé qué evangelio leerán y peor aún qué predicarán. En fin. Desde el 217 llega Papa, le toca luchar contra Hipólito con todas sus calumnias, acusado de hereje, acusado de corrupto, acusado de un montón de cosas, pero ya les digo, todas falsas, sesgadas evidentemente por la figura de Hipólito, que él quería ser el Papa, pues y como no lo fue, como no fue electo, entonces se lanzó en contra del que sí era realmente el Papa. Le tocó luchar contra Tertuliano, contra la herejía montanista, contra la herejía monarquiana, el sabelianismo. O sea, bueno, aquí no me voy a detener yo a contarles todo, pero realmente fue una lucha muy, muy grande. Su tumba se descubrió, fíjense, hasta la década de los 60 del siglo pasado, y ha enterrado ahí sobre la Vía Aurelia. Ya les digo, él manejaba un cementerio cuando era liberto y luego no terminó siendo enterrado, y de hecho la catacumba de San Calixto sirvió durante mucho tiempo como tumba para muchos de los papas, pero no San Calixto. En fin, los mártires. Y el Papa nuestro también está sufriendo mucho martirio, sobre todo por culpa de la lengua de los antipapas, como les digo yo, porque es esta gente que honestamente no tiene sentido de iglesia. Hay que orar muchísimo por ellos. Ojalá entendieran bien esta primera lectura. Carta a los Gálatas. Ya hoy ya dejamos de leer, ¿no? Ya mañana empezaremos a leer otra cosa. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 al 25. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Si los guía el Espíritu Santo, decía el primer versículo que hemos proclamado. Fíjense ustedes, todo está en dejarse conducir por el Espíritu de Dios y no por el espíritu de este mundo. ¿Qué es lo que da el espíritu de este mundo? Las obras de la carne. Que de hecho aquí la traducción dice que proceden del desorden egoísta del hombre, pero literalmente son las obras de la carne. Uy, sí, gracias a Dios, Padre, yo nada de idolatrías, nada de borracheras, nada de brujería, rencores, envidias, ira, divisiones. Uy, sí, pero yo la lujuria, no he caído en eso. Yo no he caído en... No, pero ¿y los pleitos? ¿Y las enemistades? Y miren que dice Pablo que, se los advierto, dice, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Ajá. Y usted está ufanándose de que no, de lujuria, nada, de borrachera, de orgías. Uy, yo nunca jamás me he metido en eso. Uy, Dios guarde. Ya en qué sé yo, un montón de otras cosas que señalan ahí también, la brujería, insisto. No, yo nunca he hecho brujería ni nada de eso. No, ningún tipo de esa idolatría, ningún tipo de lujuria, ningún tipo de...
Ajá, y las divisiones, y las enviditas, y la lengüita que ahí anda haciendo tanto daño, las divisiones, los rencores, las enemistades. Y usted pretende ganarse el cielo. Por eso les digo, o sea, es ¿cómo me voy a ganar yo el cielo actuando de esa manera? Y tanta gente que revestido como sacerdotes, que ahí andan generando enemistades, rencores. Miren, hay gente que verdaderamente yo no sé qué tendrán de hígado, pero es una cosa, no paran de atacar. No paran de decir cosas en contra de... Hombre, ocúpese de construir, pero de estar hablando del pasado, de estar hablando de lo mal que hizo esto, de lo mal que hizo aquel otro, de lo otro. Óigame, eso es una cosa enferma, ¿no? O sea, realmente eso... No, pida al Señor los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, magnanimidad. Perdón, que yo aquí, evidentemente las traducciones, yo no me había fijado porque había preparado leyendo otro, pero la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, eso sí, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Empiece pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a dominar mi lengua. Ayúdame a dominar mis pensamientos. Ayúdame a dominarme a mí mismo, para que yo viva la alegría, la paz, el gozo, el amor, para que yo pueda vivir la mansedumbre, para que yo pueda vivir, ya les digo, es que a mí me cuesta benignidad, pero es magnanimidad, la generosidad, es esto. Apuntemos hacia allá para que realmente esto nos alcance el cielo. Dejémonos conducir por el Espíritu. Los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado en sí mismos el egoísmo. Eso es la clave. Es matar, pero crucificar definitivamente para que vuelva a la vida verdadera, ¿no? Todo aquello que nos está alejando de Dios. Los alejaditos de Dios hoy, el día de hoy, los fariseos, ¿no? Hoy sí el Señor Jesús no deja títere con cabeza, como dicen en mi pueblo. Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo, ay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este pobrecito, este doctor de la ley, ¿quién lo manda a andar de metiche, hombre? ¿Quién lo manda a andar allá de venga le damos si no le han dado? Ahí nomasito, no le cayó. ¿Por qué? Por andarse metiendo, hombre. Mi hubiera calladito te miras más bonito. O sea, no hubiera dicho nada. Pero fíjense, ¿a dónde apunta el Señor Jesús? Acuérdense que fue invitado por un fariseo a comer, ¿se acuerdan? La lectura de ayer, y que el fariseo se estaba fijando en que Jesús no se lavó las manos, y entonces empieza Jesús a partir de ahí. ¡Ay de ustedes, fariseos! Hipócritas. No, aquí no lo dice, ¿no? Pero eso es lo que le falta del lenguaje de San Mateo, ¿no? Que pagan el diezmo de todo, hasta de las verduras. Exagerado, ¿no? Pero se les olvida la misericordia. Hay gente que, Dios mío, de repente no pagamos diezmos, no sé si me entienden, esto es para otras iglesias, para otras comunidades religiosas, pero nuestras actitudes ¿cómo son? Yo soy bien cumplidor, yo cumplo, rezo el rosario, rezo la coronilla, me confieso, voy a misa, ¿y qué? ¿Y la misericordia? ¿La caridad en qué momento queda? Ay de ustedes, fariseos, les gusta, ¿a quién no le va a gustar? Díganme, ¿a quién no le va a gustar que le den el primer lugar? ¿A quién no le gusta un like? Y que sean miles de likes los que les den a la publicación. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le gusta que le hagan reverencia en la calle? ¿A quién no le gusta que lo saluden? Don fulano de tal, doña sutana de tal. Y entonces, claro, les encantan los primeros puestos. Cuando la vida está centrada en eso, no es vida. Así de sencillo, es decir, mi publicación en Instagram, qué bonito salgo, qué bonita salgo, y eso, ¿no? Hacer reels y hacer un montón de cosas, no. TikToks, no, bueno, es que, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Realmente es eso lo que nos gana el cielo? Ay de ustedes, fariseos, que parecen sepulcros que nadie ve. Mateo hablará de sepulcros blanqueados. O sea, que eso, somos pura podredumbre por dentro, pero por fuera ni hasta pena damos, ¿no? Y entonces tenemos que tenerle mucho cuidado a esto. Creo que las dos lecturas, ¿no? Hacemos examen de conciencia. Yo de estas obras de la carne,
¿Cómo ando? Envidias, ¿cómo ando con el asunto de las enemistades, los rencores, la ira, ojalá no la lujuria, la brujería, ok? Ay, ¿cómo ando con respecto a los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué tanto amor hay en mi vida? ¿Qué tanta paz? ¿Qué tanta alegría? ¿Qué tanta mansedumbre? ¿Qué tanta generosidad? ¿Qué tanta benignidad? Ya les digo, benignidad. Es que me cuesta porque a mí me gusta decir magnanimidad. Me encanta más esa traducción. Entonces, digo, ¿cómo andamos con esto? Y luego comparémonos. ¿No seremos un poquito fariseos o un poquito maestros de la ley? Expertos en señalar a los demás, pero no movemos ni con un dedo. Todo el mundo tiene que cumplir, menos nosotros. Complicado esto, ¿no? Bueno, les invito a terminar, haciendo una oración. Una vez más está tomada de esta página, pero es de Florentino Ulibarri. Puestos a ser osados, danos, Señor, tener siempre. En la cabeza, fe en las personas y en el pueblo. En los ojos, mirada transparente y visión digna de tu presencia en la historia. En los oídos, la escucha respetuosa y atenta de las súplicas y gritos de los que no tienen voz. En los labios, una palabra cercana, tierna y buena para los que buscan y preguntan. En el rostro, transparencia, alegría y esperanza para quienes andan tristes y perdidos. En los brazos, la resistencia y lucha por tu reino aquí y ahora. En las manos, la disponibilidad solidaria y un manantial de caricias. En los hombros, la fortaleza necesaria para cargar a débiles, cansados y heridos. En los pies, la itinerancia por tus caminos y alas para desinstalarnos. En el corazón, tu pasión, tu paz, tu latir y la cercanía a los pobres. En el vientre, la vida, siempre la vida, recibida, gestada, dada, amada. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz miércoles para todos.